con Acapacá. La idea es hablar de este foro permanente latinoamericano para la decolonización de la cooperación. Y ahora sí nos podemos encontrar, la vamos a buscar a Damaris Ruiz, a la que quiero muchísimo. Ya les voy a contar de la historia con Damaris y bueno, y es una alegría muy grande poder compartir con ella. Que realmente para mí es una de las lideresas latinoamericanas más importantes, salteando las burocracias, con corazón, con valentía, con historia, bueno, con compañerismo. Y bueno, por eso para mí es muy, muy importante. Los saludamos a todos y las saludamos a todos. Muchas gracias, Bere, por los cariños. La verdad que es muy, muy lindo encontrarnos por acá. Y lo que le vamos contando es que el 11 y el 12 de junio se va a producir en Bogotá en el marco de este encuentro que va a organizar Claxo, el encuentro más grande de las ciencias sociales de Latinoamérica, este foro por la decolonización. La idea es, en un momento de crisis mundial, de colapso, apagón energético en Europa, tercera guerra mundial, como una de las amenazas que vivimos en estas semanas, la crisis producida por el gobierno de Trump. Entonces, pensar cuáles son las alternativas que podemos encontrar juntas y no que nos la impongan, sino que las pensemos desde el sur, desde el centro, América Latina. ¡Oh, hola, Damaris! Hola Luciana, buenas tardes, buenos días para todas, todos y todes. Qué alegría más grande, bueno, poder conversar con vos, en este caso, a través de esta forma. Le vamos a contar a la gente que estamos con Damaris Ruiz. Para mí es una de las personas que más admiro, que más quiero, que más valoro en estas construcciones de América Latina, de Centroamérica y del Caribe. Acá saludan desde Cali, Colombia. Por favor, qué lindo lugar, qué ganas, ¿no? De bailar un poquito de salsa caleña, Damaris. Eh, Damaris formalmente es directora de We Effect, que es una organización que trabaja básicamente sobre la tierra, los movimientos campesinos, y es la directora de We Effect en Centroamérica y además es copresidenta de Acapacá, esta organización que se funda para decirle a la cooperación, bueno, no queremos más colonización, ya no nos alcanza con esto de los espejitos de colores o de que nos vengan a salvar, pero en un momento de una crisis tan grande, donde las democracias están en un estado de debilidad, donde el mundo hace colapso en pandemias, en apagones, en gobiernos que son votados pero que cuesta que lleguen a asumir el poder, como pasó en Guatemala, en gobiernos que ejercen el poder pero que no fueron votados, como pasa en Perú, en gobiernos de autoritarismos como los que suceden en Nicaragua y en Venezuela, en gobiernos de autoritarismo de derecha, como claramente estamos viviendo en Argentina, donde falta soberanía porque el Fondo Monetario Internacional te dice qué tenés que hacer, en un contexto donde hay conflictos que se multiplican y que terminamos o mareados o fingiendo demencia. Bueno, es muy importante esta idea de poder pensar desde Colombia, desde este encuentro de Bogotá, no solo con Colombia, pero acá nos mandan algunos comentarios sobre lo que está pasando en Colombia, el 11 y el 12 de junio en Bogotá, pensar este foro por la decolonización desde Latinoamérica. Y Damaris, bueno, en principio te pregunto, bueno, ¿por qué es tan importante pensar desde este foro una alternativa para este momento de la cooperación en este encuentro que va a haber en Bogotá? Bueno, muchísimas gracias Lu, y también por supuesto qué bien poder contar con vos desde acá para acá para poder hacer estos diálogos, estas conversaciones que queremos que sean lo más amplias posible. Yo creo que todo este proceso que hemos venido llevando desde hace algunos años
y por supuesto desde el reconocimiento que otros sectores, sobre todo desde el movimiento, desde la diversidad del movimiento feminista, se ha venido colocando con tanta fuerza la urgencia y la necesidad de hablar de decolonización de la cooperación. Yo creo que ahora se nos abre una gran oportunidad en este contexto y en Bogotá el 11 y 12 de junio estaremos llevando a cabo el segundo foro por la decolonización de la cooperación. Y es un espacio súper lindo porque ahí estamos voces diversas, las voces de los movimientos sociales, las voces campesinas, indígenas, voces feministas, pero también voces de quienes estamos trabajando dentro del sector de lo que se llama cooperación internacional. Así que es un espacio en donde queremos repensar qué es la cooperación internacional y de verdad darles los significados que esta palabra tiene desde sus orígenes, que conecta directamente con ética, con solidaridad internacional, con resistencia y con necesidades de cambio. Damaris, este encuentro va a ser el 11 y el 12 de junio en Bogotá. Está promovido por Acapacá, por el Foro Permanente Latinoamericano, por la decolonización de la cooperación y por supuesto quienes se quieran sumar, bienvenidas y bienvenidos. También los invitamos a entrar a la página de Instagram de Acapacá, a ver la página y a suscribirse especialmente a newsletter, que además vamos a empezar con un newsletter informativo para quedar conectados más allá de la presencialidad. Pero ¿por qué en este momento en donde Donald Trump corta los recursos no solo de las personas estadounidenses, donde deporta migrantes y usa de nuevo a Centroamérica, en este caso El Salvador, como el patio trasero de los problemas estadounidenses, pero corta también la cooperación internacional generando un crecimiento del hambre, un probable crecimiento de enfermedades como el VIH, como el ébola, etcétera? ¿Por qué no es solamente cooperación hablar de algunas organizaciones, sino de un régimen mundial que se desmorona? Yo creo que ahora con lo que ha pasado con Estados Unidos, con la llegada de Trump, lo que nos da es como otros elementos para incluir en este análisis. Pero la cooperación internacional viene cambiando desde hace muchísimos años. Y ahora, por supuesto, se vuelve fundamental poder evidenciar cómo la cooperación internacional está siendo usada como un instrumento eh, pues para negar derechos. Los países, lo que se llaman países desarrollados, tienen que seguir reconociendo la obligación que tienen con ese 0,7% del Producto Interno Bruto que tienen que disponer, no por voluntades o por cuando algún presidente les da la gana o no de aportarlo, sino como una obligación, ¿verdad? Con el mundo y también como parte de un acuerdo entre los países de este mundo, en donde un compromiso concreto de aportar un porcentaje específico de sus productos internos brutos tiene que estar orientado a lo que hemos llamado cooperación internacional. Y ahora mismo negarlo y usar la cooperación internacional como un instrumento de poder, lo que nos evidencia es que la cooperación es absolutamente fundamental, es un espacio de poder y por supuesto que algunos gobiernos van a utilizar ese espacio, ese instrumento para reprimir y para, pues por supuesto, para dominar y para utilizar el poder en detrimento de las personas que sufren las consecuencias de estas desigualdades tan injustas que seguimos viviendo en nuestras sociedades.
Está clarísimo esto de por qué tiene incidencia en nuestras vidas. Si hablamos de Estados Unidos, que hay que hablar, pero esta derechización de la cooperación internacional no pasa solo en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los países europeos que han votado a las derechas o a las extremas derechas o que se hacen los distraídos frente a los nuevos escenarios actuales? ¿Qué pasa más allá de Trump, Damaris? Y esto es muy importante, Lu, traerlo al debate, porque ahora mismo hemos estado enfocadas muchísimo en lo que está pasando en Estados Unidos y desde las decisiones que se toman en Estados Unidos. Pero también es importante ver qué ha pasado con la cooperación que viene, por ejemplo, de Europa y qué va a pasar con la cooperación de Canadá, con los cambios de gobiernos. En Europa, por ejemplo, vemos cómo la propia Unión Europea, pero también muchos gobiernos de la Unión Europea, en cuanto ha habido cambio de gobierno, también han cambiado las prioridades en la cooperación internacional. Una de las primeras medidas, por ejemplo, que han tomado es, es eliminar la política exterior feminista. Y la política exterior feminista lo que permitía era que en ese modelo de cooperación internacional, de manera intencionada, se definieran compromisos específicos para con las agendas feministas, que por supuesto van más allá de proyectos específicos de justicia de género o de mujeres, como les han llamado. O sea, era una apuesta política por la transformación profunda de las desigualdades. Entonces yo creo que cuando vemos qué está pasando en los países de Europa, que es decir, ok, este instrumento es fundamental, yo lo voy a utilizar para, pues para poder imponer mis intereses conservadores. Pero por otro lado, también lo vemos en nuestros países de los sures, ¿verdad? Que también se utilizan mecanismos como lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú, de aprobar determinadas leyes o mecanismos, pero también esto ha pasado en otros países de nuestra región para limitar el trabajo de los movimientos sociales y de las organizaciones. Porque, Lu, yo quisiera enfatizar aquí que necesitamos recuperar la palabra cooperación no solamente desde esa conexión con el dinero o de quienes ponen el dinero, sino también cooperación desde esa que hemos hecho por siempre en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en los movimientos sociales en donde estamos organizadas. Y esa cooperación también está sufriendo fuertemente con toda esta ola de gobiernos conservadores, bueno, pues que estamos viviendo de una manera tan agresiva y yo diría regresiva en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Exactamente, ¿no? El odio hacia el otro, el odio como motor, la odiocracia, lo llamo yo, porque es una democracia deteriorada en donde si hay elecciones, los que ganan no se quieren ir, los que ganan no pueden asumir o no se puede votar o ganan electoralmente, pero violan el poder judicial. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde una jueza puede ser arrestada por estar en contra de una medida del poder ejecutivo. O sea, no estamos viendo democracias completas, ¿no? Y eso es importante resaltarlo. Por eso volvemos a contar que estamos en este video de Acá pa' Acá para llamar a este foro por la decolonización con ideas latinoamericanas que se va a hacer el 11 y el 12 de junio en Bogotá. Y vos contabas el ejemplo de Perú, que es importante, porque en Perú asume una presidenta, además con cara de mujer, este pinkwashing autoritario de Dina Boluarte, sin haber sido votada, genera una gran represión y hay organizaciones que denuncian las violaciones a los derechos humanos. Lo que hace el gobierno de Perú, que ya lo había hecho antes el gobierno de Nicaragua, es limitar a las organizaciones para que finalmente no hayan personas, medios para poder exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces a veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la cooperación con nuestra vida? No es solo ayuda, es también garantizar el derecho a la protesta. Y lo vemos también, Lu, además de los países que vos has mencionado, por ejemplo, también en El Salvador. Es que por eso es que necesitamos ahora recuperar la cooperación,
como algo nuestro, porque lo es, ¿sí? No le pertenece a únicamente las instancias que administra el dinero para eso que se llama cooperación internacional, ¿viste? Porque, ¿por qué razón, por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele, cuando asume por segunda vez como presidente, lo primero que recoge en su discurso es una crítica profunda a los movimientos sociales, a las ONGs salvadoreñas, pero también a la cooperación internacional? ¿Por qué? Porque saben que cuando la cooperación internacional se utiliza adecuadamente, desde la ética, desde la solidaridad internacional, desde el acompañar a las comunidades, desde el acompañar a los movimientos sociales con sus agendas y no desde la imposición y desde lo que se cree que se tiene que hacer desde el norte, esa cooperación es políticamente transformadora y apuesta a los cambios profundos de esas desigualdades que, como decía antes, vivimos en nuestras sociedades y, por supuesto, en algunos cuerpos de manera significativa. Entonces, esa es la cooperación de la que necesitamos hablar, esa es la cooperación que necesitamos reivindicar y esa es la cooperación que debemos por la que debemos de seguir luchando, porque esa cooperación es la que ha permitido los cambios, pero que también se sostengan. No esta cooperación que ha cambiado tanto en una cooperación más burocrática, en donde lo que importa fundamentalmente es cómo se gasta el dinero y cómo tenemos que rendir cuentas. Si alguien sabe correrse de los atajos burocráticos, es Damaris Ruiz con quien estamos hablando. Si alguien la conocí porque se comunicó conmigo y me dijo, hola, bueno, queremos estar en contacto con el movimiento de mujeres en Argentina, con Ni Una Menos en ese momento, que también colabora con la FEM, que ha ayudado tanto también a Telma Fardín para que pueda hacer su denuncia de abuso sexual, que ayuda a las mujeres campesinas no solo para que puedan defender sus derechos, por ejemplo, a defender que no venga una empresa extranjera y patente la semilla de los pueblos mayas de Guatemala y encima ahora puedan decir que en nombre de la cooperación se quedan con las riquezas latinoamericanas, ¿no? Y a esas mujeres hay que apoyarlas para que también no sean sus propios compañeros las que le digan calladitas, ustedes van a cuidar a sus hijos, a sus casas. Todas esas estrategias se las vi hacer a Damaris Ruiz, muchísimas más para contar, pero a la gente que está escuchando, yo sí le cuento que es una de las lideresas que yo más admiro, más inteligente, más lúcida, que realmente no ha perdido ni la ternura, ni la inteligencia, ni la convicción. Y en este entramado, Damaris, es importante rescatar lo que viene haciendo el movimiento feminista y las pioneras en todo esto y rescatar que esta cooperación ahora yo me doy cuenta cuando las papas queman vuelven a hablar los hombres como diciendo, bueno, miren, ahora ya no estamos para problemitas chiquitos, esto es en serio, así que vuelven los hombres a ocupar todo el espacio. Porque es importante que cuando hay crisis sea desde el feminismo lo que se pueda plantear, lo que se pueda proponer. Porque las propuestas feministas, Lu, hablan de redistribuir el poder, ¿sí? Cuando nosotras traemos propuestas y reflexiones, no queremos cambiar el maquillaje de algo, ni el corte de cabello de alguien. Queremos transformaciones profundas y sostenidas. Y por esa razón es que las voces feministas dentro de este sector son tan importantes, aunque a veces se nos pueda ver como problemas, ¿no? Pero es fundamental, porque desde esa crítica propositiva es que vamos a poder hacer esas transformaciones. Porque si no, va a pasar como lo que vos mencionaste antes. O sea, en Perú tenés a una presidenta mujer y ocurre también en otros países, pero eso no necesariamente va de la mano con los cambios que necesitamos
para que todas las mujeres en todas sus diversidades podamos gozar de todos los derechos. Entonces, por supuesto, cuando nosotras hablamos de una cooperación feminista, estamos hablando de una cooperación que le apuesta a que las organizaciones, por ejemplo, campesinas, indígenas, esas organizaciones que están a 200 kilómetros de la capital, tengan ciertas condiciones para que puedan seguir empujando sus agendas y que esas ciertas condiciones no sean impuestas, sino que sean pensadas desde ellas mismas y que desde sus propios liderazgos puedan empujar esas transformaciones. Y aquí yo quisiera decir que esa cooperación cada vez es menos y eso realmente es muy desafiante. Debe de ser de enorme preocupación para quienes estamos trabajando en este sector, porque si no seguimos apostando por el fortalecimiento de las organizaciones, eso va a venir en detrimento para que esos actores, que son los que han luchado y que hoy, 1 de mayo, también es fundamental decirlo, o sea, este 1 de mayo que nos viene a hablar de dignidad, en reconocer esos trabajos precarios que no se reconocen como trabajo, pero también un día en que nos dice y nos recuerda de cómo se sostiene esta vida. Entonces, si no logramos que cambie la cooperación internacional para que los movimientos y los actores cuenten con esa otra condición para que sigan empujando sus agendas, esos pocos avances, esos pocos logros que hemos conseguido, los vamos a perder. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que los movimientos sociales y otras organizaciones sociales empujan sus agendas solo porque existe dinero, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero el dinero es una parte importante también. Completamente, Damaris. Para terminar con este vivo, ¿por qué convocás y cómo convocás a que participen el 11 y el 12 de junio en este foro permanente latinoamericano por la decolonización de la cooperación y que si no pueden asistir se unan a las redes de acá para acá, se suscriban al newsletter, quedemos conectadas, quedemos en red? En la semana me llamaron distintas organizaciones. ¿Cómo hacemos para volver a estar en red y para pensar en clave de transformación? Esa es la idea, Lu, de todos estos espacios. Es para que provoquemos preguntas, para que recibamos propuestas. Todas las críticas son bienvenidas, todas las propuestas son bienvenidas y tenemos una gran cantidad de espacios. Estamos en las redes sociales como Acá pa' Acá, pero además de eso hemos habilitado 4 grupos y pueden también contactarse vía redes sociales preguntando cómo conectarse a cada uno de esos grupos. En uno de ellos se está debatiendo desde la mirada de los movimientos sociales y la academia. En otro estamos hablando cómo quienes estamos trabajando en el sector podemos realmente hacer una propuesta de esta cooperación transformadora que queremos, ¿verdad? Que tiene que ser feminista, si no, no va a ser transformadora. Hay otro grupo que está hablando sobre principios básicos que debería tener la cooperación, donde la ética y la solidaridad son fundamentales. Pero también estará otro grupo para quienes hablan inglés, ¿verdad? Porque queremos que también pueda ser lo más abierto posible. Entonces, en estos grupos estamos reflexionando antes de llegar al foro. Y ya el 11 y el 12, el espacio está abierto para todas las personas que quieran unirse. Y ojalá tengamos a muchas personas de Colombia, porque este segundo foro, se hace en el marco de la Asamblea de Claxo, que se celebra también esa semana en Bogotá. Así que bienvenidas, bienvenidos todas las personas que quieran unirse a este debate. Y recordemos, la cooperación tenemos que rescatarla como algo nuestro, como algo que nos pertenece a esta colectividad que piensa y que cree que los cambios sí son posibles.
Y una idea para terminar, ahora sí es que me tiento porque realmente tu sabiduría me parece muy importante, Damaris, es que la cooperación más allá de la estructura de las organizaciones es una idea que va en contra de la crueldad. La idea que patrocinan hoy los autoritarismos es yo me salvo solo y el otro, la otra es el enemigo. La cooperación es que vamos a subsistir, vamos a ser más felices también, vamos a gozar más en la medida que podemos ayudarnos, cooperar, salir adelante, incluso bailar, ¿no? Entre todas y todos. Así es, Lu. Cooperación es eso. Es ética, es solidaridad, es alianza, es gozar, es bailar, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a gozar y cómo vamos a bailar si el sistema nos quiere reprimidas, ¿verdad? Y cuando está utilizando la cooperación para reprimir, pues entonces aquí está el momento y la invitación para que nos unamos todas y todos a este debate para que también podamos desde adentro, pero también desde afuera, transformar esta cooperación. Muchísimas gracias, Damaris Ruiz. Bueno, fue este vivo con Damaris Ruiz, es directora de WeEffect en Centroamérica y copresidenta de Acapacá. Los invitamos entonces a este foro latinoamericano por la decolonización de la cooperación. Muchísimas gracias. Un beso, Lu, Un beso y muchas para gracias a ti. todas las personas que se unieron. Hola, bueno, los invitamos